Bueno. Muy bien, entonces lo que ya habíamos visto era el primer punto, que es la propuesta de valor. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es el de segmento de clientes. Aquí creo que está... No, primero está aquí anotado. Ya, vamos a hacer primero entonces, socios clave. De aquí los socios clave, y de ahí vamos a pasar a lo que son los segmentos de clientes. Bien, entonces empezamos con los socios clave. Es cortito, la verdad, lo que son los socios clave. Los socios clave son aquellos que se describe la red de proveedores y socios que permite el modelo de negocio, que permitan que el modelo de negocio funcione. En los socios clave, aquí vamos a ir mencionando todos los que van a estar relacionados con nuestro proyecto y van a permitir que nuestro modelo funcione. Entonces, lo primero que se identifica, porque uno de los primeros actores que ayudan a que nuestros proveedores clave o nuestro modelo de negocio funcione, vienen a ser nuestros proveedores. Ya que, por ejemplo, si no tengo la materia prima disponible, no puedo realizar la producción, ¿no? Entonces, sin materia prima no se realiza la producción. Sin los insumos o sin los materiales que acompañan a lo que es nuestro producto o nuestro servicio, tampoco podría dar lo que es la propuesta de valor. Entonces, sí o sí necesitamos que uno de mis socios clave tiene que ser la relación con la que yo tenga con mis proveedores, que prácticamente me llegue a tiempo, sea materia prima de calidad, tenga una relación en la que funcione y no me genere retrasos, sobre todo en la producción. Entonces, una vez que identificamos todos los proveedores o identificamos tal vez la materia prima, vamos a identificar quiénes son esos socios clave. Entonces, la primera tarea en este punto de socios clave va a ser identificar lo que es la materia prima, los materiales y los insumos. Una vez que yo identifique esos tres elementos, puedo seleccionar quiénes van a ser los proveedores para cada uno de ellos, tanto como para materia prima, para materiales y para insumos. Una diferencia que tengo que tener, o tengo que tener un concepto claro, primeramente es qué es materia prima, qué es material y qué es insumo. Entonces, para nosotros, ¿qué es materia prima? ¿Qué entendemos por materia prima? Materiales necesarios para la elaboración del producto. Sí, va por ahí. Va por ahí. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto entienden por materia prima? Como dice su compañero, la materia prima es todo lo necesario para elaborar mi producto o dar mi servicio. Y además es lo indispensable, es decir, si yo no tengo algún elemento de mi materia prima, no se puede fabricar el producto o dar el servicio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo vendo hamburguesas y no tengo carne? ¿Es una hamburguesa? No. No, entonces sí es una materia prima porque es lo que conforma mi producto, es decir, sin ese elemento no llega a ser una hamburguesa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo igual sigo vendiendo hamburguesas, pero no tengo lechuga? ¿Sigue siendo hamburguesa? Sí, sigue siendo ingeniera hamburguesa. Seguiría siendo una hamburguesa. Entonces, Sí. aquí la materia prima viene a ser lo indispensable, es decir, lo que forma mi producto o da mi servicio.
¿no? Entonces, sí o sí, por ejemplo, mi hamburguesa, mi materia prima es la carne, y el pan, ¿no? De ahí tal vez si voy a vender hamburguesa con queso y no tengo otra opción, tal vez el queso pueda entrar, pero más entraría tal vez como un insumo, como un insumo. El insumo viene a ser lo que da esos complementos. Es decir, los insumos para mi hamburguesa viene a ser el queso, la lechuga, el tomate, las salsas, todo lo demás que se le pueda poner, no sé, el tocino, la cebolla, o todos los otros elementos que le podamos colocar. Pero mi materia prima sí o sí es la carne y el pan. Sin eso no es una hamburguesa. Lo mismo viene a ser en productos tal vez más elaborados, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy elaborando cerveza, ¿sí? Mi materia prima viene a ser sí o sí la cebada, ¿sí? El agua y el alcohol que le voy a colocar. Y tal vez los ingredientes que ayudan a que se forme, ¿no? Sin eso tal vez no logramos formar la cerveza, ¿no? Entonces, esa viene a ser mi materia prima. Pero, por ejemplo, ya tal vez el tema del envase viene a ser el material, que es el que ayuda tal vez a entregar el producto. Y tal vez en la cerveza no tengamos insumos, a diferencia de tal vez la hamburguesa, ¿no? Entonces, ahí ya diferenciamos un poco. La materia prima es lo que ayuda a formar el producto y que es indispensable, es decir, sin eso no se puede crear el producto. El insumo viene a ser todo lo que acompaña, ¿no? Todo lo que lo hace tal vez de un sabor un poco distinto, un color que le dé, alguna forma especial que le dé. Todo eso viene a ser la parte de los insumos. Y los materiales vienen a ser todo lo que nosotros utilizamos para poder entregar el producto. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, que mucho en los proyectos se confunden mucho, es el tema de los materiales. Los materiales a veces los empezamos a colocar como si fueran los que me ayudan a formar. Es decir, por ejemplo, para la elaboración de las hamburguesas. Colocamos muchas veces como material lo que es los sartenes, las ollas, la cocina, los platos, etc. Eso no es un material porque viene a ser parte de mi inversión. Entonces, ayuda a crear el producto, pero es parte de mi inversión. La maquinaria, los estantes, todo eso es parte de una inversión. No son mis materiales. Los materiales son los que ayudan tal vez a entregar mi producto o dar mi servicio como tal. Entonces, ahí tenemos que diferenciar de esa forma un poco clara lo que es el material y lo que son todas las inversiones. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Yo, ingeniera, va a disculpar, es que tuve problemas con mi computadora. Entendí entonces, con el ejemplo, por ejemplo, de las hamburguesas, usted dijo que lo que son los sartenes, cocina, todo eso no son materiales, ¿no ve? ¿Sí? Sí, exacto, no son ¿Qué, materiales. qué sería entonces? Acá ahí se me cortó. Ahí vienen a ser parte de tu inversión. Por ejemplo, va a ser tu inversión fija. Ah, ya. Parte de la inversión. Bueno, esa Exacto. era mi duda. Serían activos fijos. Exacto, son mis activos fijos, ¿no? Ahí también tenemos que tener cuidado, por ejemplo, un material es aquello que yo entrego a mi cliente y se va con mi cliente, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo compro una caja de cereal, ¿no? Viene el cereal, que es mi materia prima, o sea, todo lo que ayuda a elaborar mi materia prima, mi producto es el cereal, ¿sí? Tal vez los insumos vienen a ser, por ejemplo, si le voy a colocar el cereal con pasas, etcétera, ¿no? Esos tipos de cereales.
y mi material viene a ser la bolsa donde viene el cereal y la caja. Ese es mi material. No se queda como activo en la empresa, sino el cliente se lo lleva. Entonces, eso es lo que tenemos que entender como material. Por ejemplo, podemos colocar con el mismo ejemplo de la hamburguesa una gran diferencia. Si yo tengo una hamburguesa que es en un carrito, ¿sí? Que los que venden afuera de locales o en la calle. Un material viene a ser esa bolsita con la que me la entregan, ¿verdad? Que nos dan en una bolsita como plástica para poder entregármelo y que yo pueda comer ahí parado. Ese es un material. Pero, por ejemplo, si yo voy a un restaurante donde tiene mesas, sillas, etcétera, y me siento, ¿sí? Un material no es el plato y los cubiertos. ¿Por qué? Porque el plato y los cubiertos se queda con el local, es decir, termino de comer, lo levantan, lo lavan y sigue ahí. Entonces, eso viene a ser una inversión, ¿no? Porque es parte de mi activo fijo. En cambio, por ejemplo, si en el mismo restaurante donde me siento y como, en vez de dármelo en un plato, contenedores, etcétera, me lo dan, por ejemplo, como dan en la Burger King, ¿no? A pesar de que comas ahí, te lo dan en una cajita que es de cartón. Esa cajita de cartón sí es un material. ¿Por qué? Porque el cliente se lo lleva o lo bota como después de comer. Pero la bandeja que está con la que me la entregan para que pueda llevar a mi mesa es una inversión fija. ¿Por qué? Porque el cliente no se lleva esa bandejita con la que me la dan. Lo que sí se lleva o lo bota es el papel con el que está envuelto la hamburguesa y la caja en la que viene. Lo mismo las papas, tienen una pequeña bolsita. Esa bolsita es un material. ¿Por qué? Porque el cliente se lo lleva o lo bota después de utilizarlo. Entonces, esa es la forma en la que separamos un poco los materiales de las inversiones. Las inversiones son todo ese activo fijo y los materiales es cómo entregas el producto a tu cliente y el cliente ya se lo lleva o lo bota después de ser utilizado, ¿sí? Entonces, ahora sí más clara la diferencia entre los tres. Sí, ingeniera, quedó perfecto. Sí, ingeniero. Clarísimo. Muy bien. Ahora, una vez que identifico, lo primero que van a hacer en su proyecto va a ser colocar materia prima, materiales e insumos. Y para esos tres, identificamos a nuestros proveedores. Nuestros proveedores son nuestros socios clave. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si me falla? ¿Qué pasa si me falla mi proveedor? ¿No? Entonces, viene a ser un socio clave en el que yo tengo que tenerlo totalmente monitoreado, tengo que tener una buena relación con mi proveedor para que no me genere fallas en mi producto, es decir, me entregue a tiempo, esté disponible, si yo tengo alguna observación la pueda hacer, etcétera, porque la materia prima viene a ser súper importante para la producción. Entonces, una vez que yo identifico mi materia prima, también tengo que identificar quiénes son esos proveedores. Y también tenemos que empezar a hablar de qué actividades claves realizan esos proveedores. ¿Por qué? Porque los tengo que identificar en por qué seleccioné ese proveedor. Muchas veces seleccionamos al proveedor por bajo costo, es decir, es el que me está entregando el producto a un menor costo. Otras veces, dependiendo del material o la materia prima, decimos no voy a seleccionar al que me entregue menor bajo costo, sino el que me haga el trabajo tal vez con mayor calidad, o a la persona que me entregue a tiempo, ¿no? A veces es más valorado que el costo el tema de la entrega a tiempo. Si yo voy y consulto y me dicen, por ejemplo, para cierta materia prima te la voy a entregar de aquí a un mes, y yo voy a otra que me dice la tengo disponible, entonces, ¿qué voy a hacer? A pesar de que el otro que me va a entregar de aquí a un mes sea menor, voy a ir con el que me va a entregar en ese momento porque tiene gran cantidad disponible y aparte que la necesito justo a tiempo, ¿no? Es decir, en el momento que yo voy a necesitar mi materia prima va a estar disponible. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar igual en los socios clave, el por qué estoy seleccionando a ese proveedor y qué actividades claves realizan, es decir, es colocar eso de decir me entrega a tiempo, tiene gran cantidad disponible, es el de menor costo, etc.
aquí no existe el tema de cuál es mejor, es decir, no existe que sí o sí tengas que seleccionar al que cobra menos, o tu actividad clave sea que sea de mayor calidad, o que sea el que te entregue a mayor tiempo, o el de cantidad. Entonces, ahí obviamente dependiendo de la empresa y dependiendo de cómo está formando su propuesta de valor, es en la que eliges a tu proveedor y por qué lo eliges. ¿Hasta ahí dudas? No, ingeniera. Bien, aquí está un poco lo que hemos hablado aquí arriba, de la materia prima, los materiales y los insumos. Aquí vamos a colocar es lo que ayuda a entregar el producto y el cliente se queda con él, ¿no? Muy bien. Aparte de mis proveedores, tengo otros socios clave. Tengo que ver el más allá, ¿no? Es decir, no solo mis proveedores vienen a ser mis socios clave. Por ejemplo, muchos casos, un socio clave es el SENASAC. ¿Qué pasa? Que si yo saco un producto y no está aprobado por el SENASAC, ¿voy a tener problemas más adelante por no estar aprobado por el SENASAC? Sí. Sí, seguramente tal vez me dure un tiempo en el que no tenga líos, pero en algún momento me van a observar mi producto porque no está aprobado por el SENASAC. Entonces, un socio clave importante para todas esas ramas alimenticias es el tema del SENASAC. Entonces, tenemos que tenerlo identificado como socio clave porque es el que ayuda a viabilizar mi proyecto, es decir, de que mi producto salga a la venta, esté totalmente legal y todo lo demás, y que no tenga ningún problema más adelante en el que me clausuren en la fábrica o que me observen, me boten mis productos y todo lo demás. Entonces, identificado como socio clave, ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el SENASAC. Para otro tipo de proyectos, por ejemplo, que de lo que son granos, maíces, etcétera, tenemos, por ejemplo, las asociaciones o agrupaciones, dependiendo de cómo estén constituidas, para cada rubro. Por ejemplo, existen agrupaciones que norman un poquito el tema, por ejemplo, del arroz, del maíz y de muchos otros productos, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy inscrita en esas asociaciones o agrupaciones, lo que hacen es empezar a limitarme, ¿no? Entonces, limitan mi producto, tratan de frenarlo y entonces entro como una batalla con asociaciones que son grandes, ¿no? Por ejemplo, si yo me compro un micro, ¿y qué pasa si no estoy inscrita en la parte del transporte? ¿Me van a dejar operar mi micro? No. No, entonces, sí o sí, tengo que colocarlo como socio clave y tengo que identificarlo, ¿no? Tengo que identificar a ese socio clave. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, aduanas, en algún caso que esté aduanas, por ejemplo, en el caso que esté importando algún producto, me puede ser, tal vez no el producto como tal, sino materia prima. A veces no tenemos toda la materia prima disponible y la estoy importando. Entonces, sí o sí, tengo que trabajar con aduana. Entonces, tengo que identificar con un socio clave lo que son las aduanas, registrarme en las aduanas y todo el trámite que conlleva a esto, ¿no? Y también otro que aquí no está anotado es el tema de los impuestos, ¿no? Y el tema de todo lo que está relacionado con impuestos, que es el Fundempresa, etc. Obviamente, si mi empresa no es legal,
voy a tener tal vez mayor complicación un poco más adelante, ¿no? Sobre todo que estamos ahorita viendo el tema de que crear empresas, o la simulación que hacemos es una empresa que está bien constituida, ¿no? Que va a pagar impuestos y todo lo demás. Entonces, una socio clave tiene que estar identificado el tema de impuestos porque lo vamos a, más adelante vamos a tener esto identificado, ¿no? Es decir, vamos a pagar los impuestos, vamos a tener que hacer todo el trámite para poder constituir la empresa. Entonces, sí o sí es importante identificar como socio clave este tema de los impuestos. ¿Sí? Entonces, y de ahí todos los otros que crean que sea necesario, ¿no? Aquí hemos colocado general, agrupaciones o asociaciones, ¿sí? Y todo lo que sea necesario. Por ejemplo, en algún caso, sobre todo los de, por ejemplo, los de empresas de faeneo de pollo, ¿no? Ahí un socio clave viene a ser la zona donde lo estás realizando, o el distrito, o el barrio, o el municipio donde lo vas a realizar. ¿Por qué? Porque no te permiten colocar una industria de faeneo de pollos en cualquier lado. ¿Por qué? Porque no puedes estar cercano, por ejemplo, a viviendas, por el hecho de que genera mal olor, generas desperdicio, generas contaminación. Entonces, un socio clave tiene que ser el municipio o el barrio o la zona, porque si yo no identifico bien ese tema, va a ser de que mi proyecto no funcione. Entonces, en algunos casos hay que ver ese tema de dónde lo estoy colocando para que yo pueda tener bien identificado y tal vez ver cómo se va a tratar esta información, ¿no? ¿Hasta ahí dudas? Disculpe, ingeniera, entonces a lo que le entendí, por ejemplo, el lugar, el entorno donde uno va a crear su empresa, o donde va a fabricar, eso es igual, serían socios clave. ¿Eso está bien? Sí, es que tal vez la palabra socios nos confunde un poco, pero socio significa el tema con quién me relaciono. Entonces, con quién me relaciono a veces llega a ser el lugar. No todos los proyectos es el lugar y la zona. Por ejemplo, como les decía, para el faeneo de pollos es muy importante que mi proyecto esté aprobado por la zona o el municipio. Si no lo aprueban, no me dejan crear la empresa. Pero hay otras que no me afectan. Entonces, ahí tal vez si yo voy a colocar mi empresa en el parque industrial, no me afecta porque el parque industrial está hecho para crear empresas. En cambio, si yo estoy yendo a tratar de ver el terreno donde quiero hacer mi faeneo de pollo, sí tengo que tener como socio clave al municipio, porque si el municipio no me lo aprueba, no puedo crear mi proyecto. ¿Sí? Ahora sí más claro. Sí, sí, porque no sabía eso, primera vez que escucho. Si no todos los los socios proyectos clave. tienen ese problema, pero algunos sí. Ajá. Ah, gracias. Ya. Muy bien. Eso sería lo que vamos a colocar en socios clave. Si no tenemos mucha más teoría porque es simplemente la identificación y en algunos casos el por qué. Y ahora sí pasamos a lo que son los segmentos de clientes. En este punto de segmento de clientes vamos a cuantificar la cantidad de clientes que vamos a llegar con la idea de negocio. Este punto es casi exactamente igual que lo que hemos visto en preparación y evaluación de proyectos.
¿Por qué? Porque necesitamos el valor numérico de la cantidad de clientes que vamos a atender. Entonces, los pasos en los que se hace para poder cuantificar vienen a ser los mismos, ¿no? Entonces, en sí, la conclusión que tenemos que generar aquí en segmento de clientes, es decir, voy a atender a 1000 clientes, 2000, 3000, ¿cuántos clientes voy a atender? Y para esa cantidad de clientes es la que yo hago mi producto, mi proceso de producción y todo lo demás. Entonces, en este punto de segmento de clientes, cuantificamos en valor numérico la cantidad de clientes. Entonces, aquí hacemos un poco, primeramente lo identificamos de forma teórica y de ahí ya empezamos a cuantificar, ¿no? Entonces, en cada industria o en cada tipo de producto o en cada empresa, el cliente va a ser distinto, ¿no? Entonces, cada cliente tiene distintas personalidades, distintos afines o está buscando satisfacer ciertas necesidades. Entonces, nosotros tenemos que saber a qué segmento de clientes estamos atacando. Por ejemplo, el segmento de clientes que ataca el iPhone es el mismo que ataca Huawei. ¿Sí o no? ¿Qué creen? No. No. El segmento de clientes que ataca, por ejemplo, Toyota es el mismo que ataca un Suzuki. Ingeniera, en este caso sí, pero si comparamos un Toyota con un Mercedes, ahí sí ataca. Fíjense que ahí igual no. ¿Por qué? Suzuki tiene vehículos mucho más económicos, que son más accesibles. Toyota no tanto. Sus valores económicos de Toyota, por ejemplo, Suzuki está de clase media a clase alta-baja tal vez, o hasta clase media-alta. Sí, ese es su segmento. En cambio, Toyota, por el nivel económico que tienen sus vehículos, ataca a clase media-alta y a clase alta-baja y alta-media tal vez, o hasta alta-media, pero alta-alta no. ¿Por qué? Porque alta-alta ya empieza a atacar lo que es Mercedes, BMW, etc. ¿No? Entonces, en pequeñas diferencias, por ejemplo, que tal vez no las percibimos, el segmento de clientes para esos dos vehículos no es el mismo. Entonces, esa es la primera identificación de clientes que tenemos que tener, ¿no? Lo mismo en el iPhone. El iPhone ataca a cierto segmento de clientes y que buscan ciertas características. Por ejemplo, el iPhone, tal vez más que la funcionalidad que tiene el teléfono, es un tema de estatus, de que ataca a la clase alta o a la clase media alta, o alta media, media, ¿no? A la clase media y alta. En cambio, el Huawei ataca desde clase baja porque tiene celulares económicos que puedo encontrarlo hasta 1000 bolivianos, por ejemplo, hasta una clase alta en la que tengo valores que están tal vez muy apegados a lo que es el iPhone y tiene o hasta más por todas las características que tiene. Entonces ahí están en dos segmentos totalmente distintos, ¿no? Entonces eso es muy importante identificar de forma primeramente teórica cuál es mi segmento de clientes, ¿no? Para de ahí empezar a colocarle números. Entonces, porque el trabajo que uno tiene que hacer para cada segmento de clientes es distinto, ¿no? No puedo tratar de la misma forma a un cliente de iPhone que a un cliente de Huawei, ¿no? O la tema de la propaganda, de todo ese movimiento que genera con el producto. Entonces, tenemos que diferenciarlo y lo primero es identificarlo así, de forma teórica, ¿no? Estoy viendo a qué tipo de clase, a qué tipo de personas, etc. ¿No? Por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es mi segmento de clientes?
Primero que sean mayores de edad. Ese es la primera clasificación, mayores de 18 años. ¿Tiene un límite? Es decir, más o menos tiene un rango de edad límite. Tal vez hasta las 80, 85, de ahí como ya Sí. tal vez están más enfermitos, no consumen. Pero tiene su límite también, ¿no? Es decir, tiene desde los 18 hasta tal vez 80, 85 o un poquito menos. Por ahí va su segmento de clientes. ¿Qué otro segmento de clientes tiene esta bebida alcohólica? Es decir, ya lo clasifiqué por edad. ¿Por qué más se puede clasificar para agrupar realmente a las personas que tengo que atacar? Cualquier tipo de bebida alcohólica. Sí, hay cualquier tipo de bebida. ¿No? Cualquier tipo de bebida. Bueno, para los adolescentes, ¿no? Los jóvenes que son los más bebedores. Yo que he trabajado 4 años en boliche, mayormente son la mayoría jóvenes los que van y siempre son los mismos, los mayores consumidores de alcohol, hasta que su hígado se frega, ¿no? Tal vez. Una es esa, la primera es que sí consuman bebidas alcohólicas. El otro segmento que parece obvio es el que sí consuman, ¿no? Porque no puedo pensar o hacer un producto para alguien que no me va a comprar. Entonces tengo que tener identificado ese valor. Por ejemplo, decir tal vez el 70% de la población consume, el 60% de la población consume, y esa es una forma de identificación. De ahí cuando empiece tal vez a hacer la producción o la cuantificación en el tema del mercado, vamos a separar ahí, ¿no? Por ejemplo, cuánto consume de cierto rango de edad o cuál es el consumo per cápita por persona, y ahí más o menos vamos ya colocándole valores numéricos, pero ya no en personas, sino en litros. Ese es el siguiente paso que se hace en este segmento de clientes. Entonces, en sus proyectos lo primero que tenemos que hacer es así, preguntarme, ¿a quién estoy direccionando mi producto o mi servicio? ¿No? ¿A qué tipo de clase social? ¿A qué rango de edad? ¿No? Entonces, en algún caso, por ejemplo, la diferencia que hemos visto entre el teléfono y las bebidas alcohólicas es que uno lo segmentamos por clase social y el otro lo hemos segmentado por edad. Entonces, ahí ustedes tienen que ver por qué les conviene segmentar, ¿sí? Y de ahí ir avanzando en ver si es por porcentaje de personas que sí consumen o ir avanzando para poder ver qué más influye en tus clientes. Acá igual nos dice, por ejemplo, bien, ya hice mi segmentación, ¿no? He dicho que voy a producir en Santa Cruz el tema, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, una población de 18 hasta 70 años y de que sí consuman bebidas alcohólicas. No puede ser que el valor al hacer esto, por ejemplo, aquí lo vamos a anotar, ¿no? Por ejemplo, aquí un tema de bebidas alcohólicas. O vamos a colocarle directamente, por ejemplo, cerveza. ¿Okay? Entonces hemos dicho que si lo voy a hacer para Santa Cruz. Para Santa Cruz voy a tener, por ejemplo, creo que más o menos en solo en la zona urbana, creo que hay unos 1.700.000 personas, más o menos. Solo en la zona urbana, no tomando en cuenta todo. Esa es mi población. Lo primero, esto es mi población. Ahora hemos dicho el tema de la segmentación. En la segmentación lo voy a clasificar de 18 a 80 años. ¿Qué porcentaje creen que se acumule en ese valor? En ese rango de edades. Yo digo que por lo menos un 80-75%. Es decir, un 75%.
Entonces, del 1.700.000, ¿cuánto queda si le saco el 75? ¿Cuánto quedaría? Más o menos El creo, 70. ingeniera, 1.275.000 personas. Sí, está bien lo que dijo el compañero. Entonces, y la otra clasificación es de que sí consuman bebidas alcohólicas, porque no voy a hacer todo mi análisis de mercado para personas que no consumen. Entonces, ¿qué cantidad de personas creen que sí consuman bebidas alcohólicas? Un 80-85%. Vamos a colocarle un 80. Entonces, ¿cuánto queda aquí? Un 1.020.000 personas, ingeniero. Entonces, mi segmento de clientes de forma inicial es tratar de producir para 1.020.000 personas. Puede ser de que este valor sea excesivamente grande para mi producción. Entonces, acá nos dice abarcar a todo el mercado de clientes que tengo proyectado, 1.020.000 personas, tal vez no sea posible ni sea eficiente. Es decir, que puede ser que sea imposible que logre hacer para esta cantidad de personas. Entonces, para eso empiezan a influenciar todos los otros factores. Aquí este 1.020.000 personas significa que no tengo competencia. Es decir, que no hay nadie más que venda bebidas alcohólicas o que venda cerveza. Entonces, si yo soy una empresa nueva, esa empresa nueva tiene competencia, ¿no? Que ya son todas las otras marcas de cerveza que están establecidas. Entonces, ese 1.020.000 personas no me va a comprar solo a mí, sino que va a comprar a todas las otras empresas que hay en el mercado. Entonces, a este 1.020.000 personas, nosotros tenemos que restarle la oferta que ya hay, ¿no? Toda esa oferta disponible. Y todo ese sobrante significa que es la posibilidad que yo tengo de poder que esos clientes vayan a comprar. Y esa posibilidad de clientes puede ser que todavía siga siendo muy alta. Entonces, tal vez si sigue siendo muy alta, se aplica lo que es un porcentaje de criterio, sino que es lo que yo creo que voy a poder atender. Entonces, el primer paso es este, identifico a la población. De ahí ya voy a empezar a hacer los siguientes pasos, que es identificar mi oferta, identificar qué porcentaje de criterio voy a asumir y recién podemos hablar de que ya tengo un segmento de clientes en el que sé el número exacto para el cual voy a producir. Entonces, este es mi primer paso, identificar este valor numérico. Entonces, acá vemos esta parte teórica que nos dice, ¿no? ¿Puedo segmentar a mis clientes con cualquier variable? Ya como hemos mencionado, no, la respuesta es no, porque tengo que pensar en qué tipo de personas, a quiénes voy a vender,
qué tipo de clientes tengo, de qué clase social, de qué edades, de qué tal vez si me influencia el género, la edad y qué necesidades quiere satisfacer y toda esa situación, ¿no? Que es lo que hemos hecho en la parte de arriba. Entonces, lo primero que hemos dicho que es colocar ese valor numérico, que ya más o menos hemos visto cómo identificar. El siguiente paso, ya una vez que se tiene ese valor numérico, ya vamos a empezar a investigar lo que es el tema de la demanda y el tema de la oferta. Es decir, lo que hemos hecho en la parte de arriba con el 1.020.000 personas, está en personas. Para el tema de producción no me interesa el valor de personas, me interesa el valor numérico, por ejemplo, de cuántos litros voy a producir, cuántas unidades voy a producir, o cuántos metros, kilos, etc. Entonces, aparte de tenerlo en personas, vamos a hacer esa conversión a la unidad de interés que tenemos como empresa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa identificación. Entonces, aquí hay otro ejemplo que nos muestra, por ejemplo, el tema de la leche. El tema de la leche, mi mercado potencial se dice a toda esa población con la que voy a trabajar de forma inicial. Entonces, la leche, por ejemplo, no se compra de forma individual. Normalmente lo compra una persona del hogar y todos en el hogar consumen el producto. Entonces, mi población van a ser las familias o los hogares. Entonces, tengo, por ejemplo, una población de 3 millones. Entonces, habitantes por hogar me dice que tengo 5 habitantes en promedio por hogar. Entonces, hago esta división y tengo, por ejemplo, 600.000 hogares. Este es mi mercado potencial, pero a quien tengo que atacar es el disponible. Por ejemplo, la leche lo consumen personas de 2 a 20 años. De ahí de 50 años en adelante. Hay un pequeño lapso, por ejemplo, de los 20 a esta edad que el consumo de leche es bastante bajo, ¿no? Porque tal vez consumen más té, café, jugos que esto, ¿no? De ahí de los 50, por igual, por tema de salud, empiezan a volver a consumir leche. Y, por ejemplo, aquí vemos que de 2 a 20 tenemos un 35% y de 50 en adelante un 25%. En total hacen un 60% de los hogares que normalmente van a consumir leche. Entonces, tenemos, por ejemplo, como mi mercado disponible a 360.000 hogares, ¿no? Entonces, esta es la primera identificación que tenemos que realizar. ¿No? Aquí otro ejemplo, tenemos el de un catering de comida saludable, en donde tenemos una población de 3.303.787. Si es un catering de comida saludable, las personas que me van a consumir son los que tienen algún problema de salud y sobrepeso, que es el 70% de la población. Y que aparte de este 70, obviamente ese 70 no compra siempre comida, sino solo cierta tal vez población va a comprar comida, por ejemplo, clase media alta y clase alta, ya que no es tan factible, por ejemplo, el tema de comprar comida todo el tiempo, ¿no? Entonces decimos de esos 3 millones, el 70% que va a ser afectado por esas personas con sobrepeso, y de ese valor sacamos el 39% que está segmentado por la clase social. Y este valor de 901.934 son la cantidad de mi mercado potencial que yo podría tener, y ya que va a ser afectado por la competencia y todas las otras variables que vamos a ir trabajando. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ingeniera, todo claro. Claro. Muy bien, entonces hoy vamos a quedar hasta ahí en el avance porque de ahí empezamos a ver lo que es la demanda y esto lo vamos a trabajar ya con el Excel. Sí, necesitamos para la siguiente clase si pueden conectarse con computadoras o algo por el estilo para trabajarlo en el Excel.
sería lo ideal. Si no, de todas formas, igual con la explicación vamos a lograr, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es igual, reunirnos con nuestros grupos. Lo primero que vamos a identificar, o la tarea que vamos a hacer ahorita es la que hemos visto primeramente al inicio, y tal vez hasta donde puedan llegar. No, todavía no estamos subiéndolo como tareas, ya desde la siguiente clase que vamos a tener plataforma ya vamos a ir dando las fechas para subir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es socios clave. Identificar cuáles son todas mis materias primas, identificar mis materiales e identificar mis insumos. Sí, yo creo que hasta eso va a ser las 10, ¿no? Y ya lo demás, el siguiente paso sería hacer lo que acabamos de hacer, ¿no? Por ejemplo, colocar población, segmento y porcentaje. Esto ya lo tienen que hacer con investigación, es decir, no puedo colocar de forma al azar 1.700.000, sino tengo que buscar en el INE. Este valor de 18.80 también tendría que buscarlo en el INE. Este consumo de bebidas alcohólicas tendría que empezar a buscar en internet para encontrar el valor exacto, ¿no? Entonces, esto sí ya en sus proyectos tiene que ser con investigación. ¿Sí? Entonces, ¿dudas? Bien, entonces voy a armar los grupos. ¿Seguimos con 3 grupos? ¿Sí, no? ¿O ya hay otro grupo? 3 grupos, don ingeniero. Ya, como veía, más conectados. Bien, entonces ya sabemos que al mismo grupo que entramos la anterior clase, a ese vamos ingresando. Ahorita los que no puedan, ahorita los voy a ayudar a ingresar. Inge, buenas noches. Disculpe una consulta. ¿Sí? Con respecto a la defensa del proyecto final, a la presentación, mejor dicho, ¿usted no va a dar algún modelo de formato a seguir? ¿O lo Sí. hacemos en base al formato que nos han dado anteriormente? No, yo les voy a colocar, como ya voy a empezar a subir el material a plataforma, en plataforma ya lo vamos a encontrar el formato y en base a eso vamos a ir trabajando. Bueno, gracias. Bien, los que se quedaron, Guillen, ¿a qué grupo? Hija, buenas noches. ¿Me puede añadir al grupo, por favor? Al grupo 2. ¿Apellido? No sé cómo. Oyola. A ver. Un ratito, no te encuentro su nombre. Oyola Cruz Margarita. Ah, es que está con Maíz Cruz aquí, ¿no? Sí. ¿Grupo 2? Sí, por favor. Oliva Arroyo, igual ingeniera, por Ya. favor, al grupo Ahorita 2. un ratito voy llamando. Guillen, ¿a qué grupo? Kisber, ¿a qué grupo? Guillén, ingeniera, grupo 1. Ya Kisber al 2 dice, Guillen al 1. García. Al grupo 1, ingeniera. Vaca. Vaca Valdivia, al grupo 1, por favor, Inge. A Jorge Vaca. Al grupo 2, Inge. Ya, Roy. Al grupo 2, ingeniera, por favor. Ya están todos.